Bien, muy bien. Entonces, para poder ingresar en este tema, que yo sé que les va a interesar mucho por la, digamos, por la actualidad de las temáticas, yo me voy a ayudar con un PowerPoint. Yo odio el PowerPoint, pero lo vamos a usar en esta oportunidad porque creo que va. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bueno, ahí estamos. Pero vamos a. Bueno, ¿qué vamos a ver primero? Una definición de la deuda pública tal cual la define Corti, ¿no? Para Corti, deuda pública es un tema, o crédito público, es un tema que está íntimamente relacionado con una visión integral de toda nuestra materia, ¿sí? De todo lo que son finanzas públicas, derecho financiero público. Y al estar tan relacionado, está relacionado también a lo jurídico, a lo normativo. Nosotros solo oímos hablar de deuda pública a los economistas, pero este es un tema donde lo más importante es lo jurídico. Y fíjense ustedes que en la última renegociación de la deuda, como sucedió en todas, finalmente el problema estaba en los detalles. ¿Y cuáles son los detalles? Los detalles son las formas del contrato, o sea, los artículos que van a dar por finalizado esa negociación. Entonces, lo que dice Corti en su definición dice que son técnicas jurídicas mediante el cual los estados obtienen recursos financieros obligándose en forma correlativa a devolver la suma obtenida más un interés. Desagregando esta fórmula, vemos esta particularidad de que en todo endeudamiento nos vamos a encontrar con una técnica jurídica, con un contrato. Es un contrato de derecho público porque intervienen estados u organismos internacionales de crédito. Entonces va a haber una forma normativa en lo que vamos a encontrarnos cuando veamos la deuda pública, cuando veamos un caso concreto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que obtienen los estados? Recursos en gran cantidad. Es como una entrada muy grande de recursos en el momento en que esto se acuerda, se firma, ¿sí? Generalmente no viene toda la plata junta, vienen por tramos. Por ejemplo, el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 55.000 millones de dólares vinieron de a tramos de a 10, 15, 10, etc. Y quedaron pendientes, como ustedes sabrán, 6.000 millones dando vueltas en el Fondo Monetario Internacional. Pero no es que se entrega todo junto. Sin embargo, lo que se entrega es mucho de golpe, en general. Ingresa mucha masa de golpe. Bien, esto involucra que el Estado en el mismo contrato se va a comprometer a devolver ese capital en un tiempo. ¿Sí? O sea que esta cuestión también es importante. Se va a devolver el capital. Pero no solo se va a devolver el capital, se va a devolver también el interés. Y el interés más el capital se llama servicio de la deuda. ¿No oyeron hablar de esto? Bueno, este es el servicio de la deuda, que es lo más importante porque nos va a dar pauta de cómo se va a devolver ese dinero. Ese ¿Servicio pago de qué, perdón? de la deuda, el servicio de la deuda. Ese pago periódico se va a hacer de alguna en plazos, en tiempos. Bueno, vence, por ejemplo, el bono 2024 que se acaba de canjear, vencía en mayo y en noviembre. A veces capital, a veces interés, a veces capital e interés. Y eso va a estar estipulado en ese contrato. ¿Sí? O sea, el plazo es importante, el interés es importante, el capital es importante, ¿sí? ¿Y cómo es que vamos a conseguir el dinero para pagar este capital e interés, este servicio de la deuda? Lo vamos a obtener
a través de recursos de otro tipo del Estado, o sea, por todos los mecanismos que tenemos en el artículo 4, que van a ir alimentando al Estado para que pueda pagar ese capital, ese interés. Como vimos también, el recurso más importante es el recurso tributario, con lo cual si yo tengo que devolver capital e interés periódicamente, tengo que prever el recurso que todos los meses o todos los días voy a recaudar para poder honrarlo. ¿Dudas hasta acá? De esta manera vemos esta unidad conceptual que hay en toda la materia. La deuda pública involucra recursos, involucra tributos, etcétera, involucra nuevo endeudamiento también, porque puedo estar endeudándome para pagar deuda vieja, ¿sí? Y también involucra el presupuesto. ¿Por qué? Porque como ya vimos también, dentro del presupuesto voy a tener, de alguna forma, el plan de endeudamiento, entre otras cuestiones, para pagar el endeudamiento viejo. Todo va a estar previsto en ese documento, tanto por los recursos como por los gastos que voy a necesitar para pagar. Y acá tenemos una contestada, una pregunta que ya habían hecho la vez pasada sobre la cuestión de el déficit primario o superávit, déficit superávit primario y el secundario, ¿sí? Todo va a tener que estar incorporado. El déficit primario es el que se va a gastar antes de pagar intereses y servicios de la deuda. El secundario es contando ese pago de los servicios de las deudas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Podemos, así antes de seguir, quiero que tengan en claro esta situación, ¿no? El carácter eminentemente jurídico de esto. Después vamos a ir viendo ejemplos de cuán importante es todo esto a la hora de la verdad. Bueno, voy pasando, ¿dudas? Estamos por la definición, ¿no? ¿En qué se fundamenta el hecho de tener una deuda pública? Básicamente en la idea de perpetuidad de los estados. Esta es una definición de Joaquín B. González, ¿no? Dice, se funda en la idea de perpetuidad del Estado y en la repetición de los impuestos para pagarla entre generaciones presentes y futuras, ¿sí? Joaquín B. González fue uno de los principales constitucionalistas de principios del siglo XX, un gran legislador, jurista, etcétera, ¿no? Acá vemos que hay una idea de continuidad jurídica de los estados. Nosotros sabemos positivamente que hay estados que nacen y que se mueren. Hay muchos estados, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, que surgieron en ese momento. ¿Bien? Pero la idea principal es que esos estados van a ser eternos. Puede suceder que haya un conflicto bélico, que haya un montón de cosas, y que algunos estados desaparezcan. Pero en la generalidad de los casos se tiende a creer y a pensar que un estado, una vez que tiene el reconocimiento internacional, va a durar mucho tiempo como estado. Entonces, esto lo pone en una situación diferente de las personas. Las personas que nacemos y en un plazo de 80 años, con suerte, podemos llegar a tener una vida más o menos racional, en realidad se supone que los estados van a durar mucho más que eso. ¿Bien? Ahora bien, aún en el caso nuestro, personas de carne y hueso, si ustedes van ahora a pedir un crédito al banco, va a ser difícil que nos den a cualquiera un crédito, pero supongamos que estemos en una situación normal, el que tenga trabajo le van a dar un crédito un poco más largo. El que no tenga trabajo, pero consiga de su papá, le firme una garantía, le van a dar también lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando uno está más o menos en los 35 años, pide un crédito hipotecario que sabe que lo va a pagar en 20 años,
La situación es que va con un seguro, etcétera, por si se muere va a caminar. Ahora, si uno pasó los 50 años, como la vida laboral se calcula hasta los 60, 65, ya no va a ser tan sencillo que le den ese crédito. ¿Me comprenden? Si se lo dan, el seguro va a ser más caro, o en vez de dárselo por 20 años, se lo van a dar por 10. ¿Me comprenden? Bueno, en el caso de los estados, esto no es así. Pues supone que va a tener una vida más larga. ¿Eh? ¿Se entendió este concepto? Este concepto también abarca que ningún Estado puede decir este crédito lo tomó el gobierno anterior y yo no lo voy a pagar. ¿Sí? Espera un segundito que vamos a admitir gente que está entrando. ¿Bien? ¿Se comprendió? ¿Por qué? Porque hay continuidad jurídica. Si se hizo bajo las normas, etcétera, todos continuamos los gobiernos anteriores. Esto está íntimamente relacionado con ese pacto intergeneracional. Hay tres cuestiones jurídicas que involucran un pacto intergeneracional. Uno es el sistema jubilatorio. En general, el sistema jubilatorio está fundado en que los jóvenes de hoy están, de alguna manera, sustentando con su trabajo y su retracción parte de las jubilaciones de las personas que están jubiladas. Y todos los que van a ir entrando van a ir juntando dinero para cuando yo me jubile y después cuando ustedes se jubilen. Hay un pacto intergeneracional y se fundamenta en eso. Bien, el segundo tema es la legislación de tipo ambiental. Se supone que todo lo que nosotros hagamos hoy van a afectar a las generaciones futuras. Entonces, cualquier decisión debe contemplar qué va a pasar en el futuro. El tercer asunto es el tema de las deudas públicas, ¿no? Los estados deben tener el suficiente cuidado cuando toman una deuda hoy de qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Nuestro país y otros países han emitido bonos por 100 años. Esto involucra por lo menos a 4 generaciones por delante. Sí, Sebastián quiere hacer una pregunta. Una pregunta, dijo la deuda pública, el ambiente y qué más. Y del sistema jubilatorio. ¿Bien? Ok. Los tres temas tienen la importancia capital de que cualquier medida que se tome hoy va a impactar para adelante. Entonces, por eso es tan importante la seriedad con que los diferentes gobiernos aborden este tema. Bien, el otro punto importante, para poder pagar, según Joaquín B. González, necesitamos obtener recursos principalmente vía impuestos. El mejor recurso es el impositivo, porque ustedes saben bien que una vez que ingresa, en términos generales el Estado no va a decir a dónde van a ir esos impuestos. El Estado, a través del presupuesto, o sea, todo el fuego parlamentario y de los poderes del Estado, como decía Musgrave, lo que va a hacer es determinar para dónde van a ir de acuerdo a sus prioridades. Entonces, el sistema de pago de deuda pública, vamos a ver que es de vital importancia para generar un sistema impositivo que pueda repagarlo, porque si uno no lo puede juntar ese dinero para el servicio de la deuda, cae en default, que sabemos ya, básicamente intuimos lo que significa. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Y por último, reafirmamos esta idea de la unidad conceptual, de tanto los impuestos, la deuda pública o el crédito público, el presupuesto, el gasto público. Todo lo que nosotros estamos viendo como capítulos de un curso, de una clase, etcétera, en realidad todo está íntimamente relacionado con todo. Paso, dudas.
si podemos pasar, ahí está. Bien, seguimos adelante. El concepto de deuda, de endeudamiento, de la posibilidad de endeudamiento, estuvo presente desde el primer momento de nuestro nacimiento como nación, ¿sí? Sabemos que cuando fue la Guerra de Independencia hubo mecanismos de crédito aplicado por los independentistas nuestros padres fundadores, ¿para qué? Para lo que siempre decimos que es el origen del Estado, que es financiar la guerra, en este caso la Guerra de la Independencia. Ahora bien, cuando se comienza a estructurar nuestro país como nación, se presentaron varios problemas, algunos de los cuales ya vimos. Uno de esos problemas es que somos un país de una enorme extensión, ¿sí? En ese momento, la manera de acercar a las personas que vivían en ese país casi desértico era el ferrocarril, ¿sí? Que van a encontrar en Albergue, en las bases de Albergue, como decía, los caminos de fierro. Decía, ¿no? Necesitamos los caminos de fierro, o sea, esas vías donde montar ferrocarriles, que eran muy modernos en Europa y en Estados Unidos, que los trajeran para acá, ¿sí? Para eso se requería una inversión tan grande que no existía en nuestro país. Entonces, la vía rápida era la de que vengan inversiones desde afuera. Las inversiones podían ser privadas con privados, ¿está? Que venían, se asociaban a empresas y de alguna manera instalaban el ferrocarril, o bien a partir del endeudamiento público. ¿Está? Para Alberdi había algo que no se podía hacer, que era imprimir billetes sin respaldo. Para él eso era endeudamiento. Hoy por hoy, eso ningún país lo interpreta así hasta que tu moneda se destroza. ¿Me comprenden? Bueno, en ese caso, ahí se ve que es prácticamente un endeudamiento. Pero él va a juntar dos tipos de endeudamiento. Si hay un endeudamiento que es positivo, que es el que venga para la inversión, ¿sí? Hay otro que es cuando los estados, todavía no habíamos empezado nosotros a imprimir billetes de la manera que después lo hicimos, esa forma es muy peligrosa, porque es como un endeudamiento indirecto. Entonces él era partidario de lo que se llaman las cajas de conversión, oro. Vos tenías tanto oro y emitías certificados que equivalían a una porción de ese oro, el patrón oro. ¿Bien? Y no se podía emitir por encima de ese patrón porque eso involucraba un tipo de endeudamiento. El otro endeudamiento, que era el positivo, era el endeudamiento para crear ferrocarriles, rutas, todo lo que comunicara al país, todo lo que trajera los productos al puerto y del puerto se pudieran exportar. ¿Dudas hasta acá? A partir de ahí se estableció a través del artículo 67, hoy 75 de la vieja Constitución del 67, el 75, inciso 18, ¿sí? Ese inciso de 18 es el que popularmente se conoce como cláusula del progreso o vieja cláusula del progreso, ¿sí? Que es porque la Constitución del 94 hace el inciso 19, aprueba, que es la nueva cláusula del progreso. Y dice que le corresponde al Congreso de la Nación proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, o sea, la educación, dictando planes de instrucción general y universitaria, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros,
Acá lo tenemos, y la exploración de los ríos interiores. Y este es el sistema. Por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo para que esta cláusula del progreso funcione? Es leyes protectoras, otorgamientos de privilegios temporales y recompensas de estímulo. Este fue de alguna manera el mecanismo que los padres fundadores vieron como, o se imaginaron como la posibilidad de la estrategia de desarrollo para ese momento. ¿Cuál es la cuenta que hicieron? Dice, nosotros tenemos 3 millones de habitantes desparramados en un extenso territorio. Ni lo conocemos el territorio. Nunca fuimos a la Patagonia, salvo el Perito Moreno, Phil Roy y vaya a saber quién más. Necesitamos ocupar eso. Vamos a cobrar impuestos y recogemos monedas. Necesitamos salir a buscarla. Pero esto queda muy lejos. Ellos habían ido a Francia, Estados Unidos, nadie iba a venir acá. Tenemos que hacer algo atractivo. Entonces lo que tenemos que hacer es darle concesiones con privilegios, dictar leyes especiales y de alguna manera recompensarlos. Decir, bueno, si usted en su país gana 10%, acá va a ganar el 20%. Y nosotros le vamos a garantizar a través de determinados mecanismos que usted vaya a ganar eso. Este sistema, que ellos pensaron como un sistema solo positivo, tuvo sus problemas. ¿Cuál fue su problema? Que solo venían, no quiero ser injusto, que muchos de los que venían más pensando en esas recompensas, en esas ventajas, esas concesiones extraordinarias, que realmente para invertir a largo plazo. Lo otro que sucedió fue que hubo, obviamente, sectores internos del país, ciudadanos de buena posición, etcétera, que eran los que invitaban a las inversiones extranjeras a venir a nuestro país, y acá se fue creando una suerte de lo que se llama capitalismo rentístico, ¿sí? Un capitalismo que no dependía del riesgo de invertir, etcétera, sino de lo que le podía asegurar el Estado para que garanticen esa renta permanente. Entonces es una suerte de grupos que tenían acceso al poder, a la información, a la votación de las leyes, etcétera, que lograban alianzas con el extranjero para poder lograr ciertas ventajas permanentes. Esto, repito, que en sí mismo podía ser algo atractivo, se termina convirtiendo en un problema que vamos a arrastrar hasta el día de hoy, con determinados sectores que solo crecen de alguna forma mamando de los recursos públicos, a través de un gasto público, subsidios, exenciones impositivas, etcétera, y cuando eso se acaba, se retiran, cierran la persiana, se van del país, etcétera. ¿Dudas, comentarios de esto que estoy diciendo? Bien, durante mucho tiempo se le echa la culpa de esto a Sarmiento, a Alberdi. Yo creo que la verdad es que ellos no pensaban que esto iba a suceder, ¿sí? Ahora, la crítica es a los que después lo siguieron haciendo permanentemente, ¿me comprenden? No a los que crean el sistema como una visión de hacia dónde había que ir, porque la visión está clara, es la prosperidad del país, no la prosperidad de un pequeño grupo. ¿Se comprende? Esta es un poco la idea para no agarrárnosla con los
padres fundadores, pero sí con los que lo aplicaron posteriormente y lo siguen aplicando. ¿Eh? Hoy en algunos sectores todavía quizá es necesario aplicar algunas ventajas, algunos subsidios, etcétera, porque si no, no se va a trabajar en esa zona. Por ejemplo, en Neuquén, Vaca Muerta, etcétera. Vaca Muerta era lo que nos iba a salvar, ustedes recordarán, bueno, finalmente Vaca Muerta está subsidiada por todos los ciudadanos argentinos, ¿me comprende? Si no, te van cerrando los pozos, las extracciones, etcétera. Y a esto es a lo que debemos prestarle atención de cómo una buena idea puede terminar en una idea no tan buena. Bien, ¿dudas, comentarios? Esta es básicamente la cláusula, la vieja cláusula del progreso, ¿no? Después hay un punto que yo puse acá, que es la regla local incompatible. Yo preferiría dejarla para cuando veamos algunos tratados internacionales sobre la problemática, ¿no? Pero les adelanto a qué nos referimos con esto, ¿no? Que una vez que el país firma determinados convenios, tratados internacionales, etcétera, a veces entrar en un endeudamiento se da de patadas con lo que se firmó sobre sostenibilidad, promoción de derechos, de alguna manera aplicación de los recursos, de los máximos recursos disponibles para combatir la pobreza, garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas, comentarios? Bien. ¿Dónde nos vamos a encontrar el tema del crédito público dentro de la Constitución? Bueno, como ven, vamos a ver varios artículos donde de alguna forma se expresa el tema del crédito público, ¿no? Una, ya la vimos, es el artículo 4 de la Constitución, donde lo fija como una de las fuentes del Tesoro. ¿Sí? El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados por el producto de, dice, por último, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso de la Nación. ¿Bien? Y dice para qué. Para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Dos causales. ¿Sí? Urgencia de la nación, sabemos que acá es un estándar jurídico elástico. ¿Sí? Siempre podemos decir que hay urgencia de la nación. Hay que utilizarlo, este concepto, con la mayor prudencia, en especial para estas cosas. Y ya la Corte Suprema tiene establecido una cantidad de requisitos que hacen a una urgencia. El tema es prestarle atención. Y dice para empresa de utilidad nacional. Empresa de utilidad nacional es lo que hoy denominamos inversiones de infraestructura. Es decir, bueno, determinadas cuestiones que sean para que el país crezca, genere más inversiones, lleguen al puerto productos exportables, que hagan a la competitividad del país. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que muchos se hacen es, bueno, Argentina tiene una deuda de 300.000 millones de dólares. Eso, ¿cómo se expresó en empresas de utilidad nacional? Bueno, esta es una pregunta que vamos a ir analizando a lo largo de 2 o 3 reuniones que tenemos sobre esto. Bien, entonces recuerden estas dos causales. ¿En qué otro lugar nos vamos a encontrar en la Constitución con este tema? El viejo artículo, digamos, el conocido ya artículo 75, inciso cuarto, ¿sí? Que dice, corresponde al Congreso, principio de legalidad, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Estas 6, 7 palabras son enormemente significativas. ¿Por qué? Porque dice sobre el crédito. ¿Qué es el crédito? Es la credibilidad. ¿Sí? Viene de lo que te creen. ¿Por qué? Porque alguien te va a prestar.
Y ese alguien va a ser un ciudadano, una empresa argentina o alguien del exterior. Y ese crédito, esa credibilidad, se da por varias razones. Una es si vos devolvés la plata, ¿sí? Si vos devolvés lo que te prestan, sos creíble. Si vos no devolvés, sos menos creíble. ¿Bien? La otra es si vos ves que te lo va a devolver. Sí. Viene una persona a un banco, va una persona y dice, yo quiero que me presten un préstamo hipotecario a 20 años. Bueno, ¿cuál es su empleo? Y dicen, no tengo empleo. Bueno, el banco sabe que va a ser muy difícil que uno le pueda devolver ese dinero. Entonces, le decís, miren, no podemos prestarle a 20 años, pero le podríamos dar una tarjeta de crédito que si nosotros vemos que usted la paga todos los meses, de golpe le podemos aumentar un poquito el crédito. ¿Se comprendió? Porque usted va demostrando un comportamiento y hacia esa credibilidad. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bien. Espero que estén entendiendo, porque nos están preguntando mucho. Bien, seguimos. Otro lugar donde lo vamos a ver es el artículo 75, inciso 7, que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Este artículo siempre es sujeto, objeto de debate. Y lo que vamos a ver es que quien esté en la oposición siempre va a decir, bueno, las cuestiones de la deuda pública le corresponden al Congreso. Quien esté en el oficialismo va a decir, bueno, pero en realidad siempre, como es un tema engorroso, lo tiene que negociar el Poder Ejecutivo y después le informarán al Congreso. Ambos grupos pasados a la situación contraria van a decir exactamente lo mismo, ¿me comprenden? No, dada la posición, va a haber una interpretación de este artículo. El artículo está claro. Todos los temas de la deuda le corresponden al Congreso. Bien, entonces, vamos a ¿Qué ir. dice el oficialismo? ¿Cómo? ¿Qué va a decir el oficialismo? Perdón. Los oficialismos de cualquier partido que sean van a decir es un tema complejo que lo tiene que negociar el Poder Ejecutivo y después informa. Bien, este es un poco el gran debate que ha habido. Cuando los radicales estaban de oficialistas, decían, este es un tema que lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Cuando pasaba la oposición, van a decir, no, esto le corresponde al Congreso. Y el justicialismo va a ser exactamente lo mismo. La posición va a definir la interpretación de este artículo. Está claro lo que dice el artículo. Le corresponde al Congreso. No hay vuelta. Pero es sujeto de debate y después vamos a ver cómo trata la ley esto. Porque lo interesante es ver lo que dice la Constitución y después lo que vamos a ver en la ley. Bien, lo otro que dice ya el artículo habla de deuda interior y exterior. Ya divide dos tipos de deuda que hasta ahora no lo habíamos escuchado. Hay deuda interna y deuda externa. Después vamos a ver cómo la ley precisa cuál es cada una de ellas. Pero todos nos podemos imaginar cuál es. No tiene que ver con la moneda de pago, tiene que ver con el domicilio del acreedor y el tribunal que va a intervenir, básicamente. Bien, el artículo 120 también va a hablar, no de la deuda, pero tiene que ver en su juego con el 124. Dice, lo conocemos, perdón, lo puse mal, el 121, está mal ahí. Corríjanlo después. Pues esto se lo mandé, le llegó a todos la info, supongo. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Y vamos a ver en el 124, va a decir
Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico, social, establecer órganos con facultades para el cumplimiento de los fines. Dice, también podrán ser convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior y no afecten las facultades delegadas al Congreso Federal o el crédito público de la nación. ¿Qué significa esto? Que como principio general las provincias podrían negociar, pero lo que no pueden hacer es ir a tomar un crédito sin antes preguntar al Estado Nacional y que éste los autorice. ¿Por qué? Porque podrían afectar la política exterior y la política de crédito. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de nuestra historia es que las provincias inician procesos de negociación de deuda con el exterior, pero van a ir antes de cerrar y van a decir, bueno, hay posibilidad de que tal organismo, tal fondo me financie una deuda para hacer una obra. Esto afecta a la política de crédito del Estado Nacional y el Estado Nacional ahí va a poner condicionalidades. Y va a decir sí, pero, o no, pero. Mi política es no endeudarse más, como fue durante muchos años. Listo, pum, se cerró ese canal. ¿Me ¿El comprenden? legislativo? ¿Cómo? ¿El ¿Perdón? legislativo o el El ejecutivo? va a ser, en principio va a ser el Ejecutivo, pero si el Ejecutivo se lo autoriza, fatalmente va a intervenir el Poder Legislativo, tanto de la provincia como el nacional. ¿Por qué? Ahora no lo podemos ver, porque nos metería en un ruido bárbaro, pero lo vamos a ver. Si entran dólares, va a afectar, se pueden imaginar. Supongamos que ahora tengamos la suerte que nos entren 10.000 millones de dólares de golpe entre provincia y el Estado Nacional. Esa entrada haría bajar el dólar. ¿Está? Ni hablemos todos los tipos de dólares. ¿Por qué? Porque se vería que hay dólares en el mercado, que es lo que hoy no hay. ¿Me comprenden? Entonces, todo eso afectaría el funcionamiento del valor de un precio clave como es el precio del dólar. Hoy estoy casi convencido de que si alguien dijera tengo 10.000 millones para traer, se le tirarían de palomita para traerlo, ¿me comprenden? No habría grandes objeciones al asunto. Bien, no es el caso, digamos, pero podría suceder. Bien, entonces esta vinculación entre las provincias y la nación la vamos a ver también ahí. Y después tenemos todo lo que se llama el área de reserva de la ley, que está dado por el artículo 75, inciso cuarto, pero además con la cuestión del presupuesto. Como ya vimos, el presupuesto va a fijar dos números tope. Dijimos, el tope de gastos y el tope de endeudamiento. Eso es facultad del Congreso. ¿Bien? ¿Dudas, comentarios? Y me acordé de la primera pregunta que hicieron hoy, ¿no? Quiero que quede bien claro. Lo que puede hacer el presidente directamente y en forma extraordinaria es aumentar esos dos niveles a través de un DNU. El intercalamiento de partidas va a ser del jefe de gabinete, no del presidente. Aunque todos sepamos que en la práctica el jefe de gabinete va a estar consultando al presidente a ver qué hace y qué no hace. ¿Está claro? No quiero que nos confundamos la función de uno y del otro, porque en algún momento esto va a funcionar bien. Entonces, lo propio es que la atribución de trabajar sobre las partidas la tiene el jefe de gabinete. El jefe de gabinete no podría aumentar montos, un monto total, ni de endeudamiento ni de gasto, pero sí adentro del presupuesto. Bien, en ese juego interno. Si no le alcanza la plata, ya tiene que ir al presidente y decirle, hay que pedirle al Congreso que nos aumente o haga un DNU que nos aumente. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Esto sería la parte de las cláusulas
no sé qué hora estamos, vamos a mirar, porque un poco, bien, ya vamos en lo último, por hoy. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, en toda esta cuestión de la deuda, nos vamos a encontrar con principios en discusión, con principios en conflicto. Uno de esos principios es que los contratos se realizan para ser cumplidos. El famoso pacta sunt servanda del viejo derecho romano y que nos acompaña hasta hoy. Si un Estado se compromete, el principio es que tiene que cumplir con ese compromiso. ¿Bien? Y pone garantía, etcétera, pero dice, yo me voy a comprometer y lo voy a cumplir. Esto es un presupuesto de cualquier contrato y también de los contratos públicos de tipo externo, como este. ¿Sí? Hay otro principio que también lo vamos a ir viendo, va a aparecer permanentemente en los discursos de los jueces, de la Corte Suprema, de los jueces de Nueva York, de los acreedores, y es el tema de la buena fe. Ustedes a lo largo de esta negociación que se inició el 10 de renegociación, el 10 de diciembre del año pasado y concluyó hace unos días, habrán escuchado en el momento más álgido que los acreedores decían, los representantes de los bonistas, etcétera, nosotros actuamos de buena fe. Y desde acá, el ministro de Economía, secretario de Finanzas, el gobierno decía, nosotros le estamos haciendo una propuesta de buena fe. Es muy importante manifestar la buena fe y de alguna manera dar gestos concretos de buena fe. ¿Por qué? Porque si hay mala fe, significa que la negociación se rompe. Y esto a nivel jurídico va a tener enormes consecuencias futuras, si no se llegaba a un arreglo. Y cuando uno actúa de buena fe, y actúa de buena fe cuando hace hechos, manifiesta hechos que demuestran esa buena fe. ¿Sí? Si uno dice, no tengo más plata, ¿sí? Y no te puedo pagar, y por el otro bolsillo vas sacando plata para pagar a otros acreedores privilegiados, entonces está teniendo mala fe. ¿Me comprenden? Esa es una forma. Si el acreedor está negociando y mete una demanda en los tribunales de Nueva York, es mala fe. ¿Me comprenden? Este juego de gestos son fundamentales como un principio en toda esta cuestión de la deuda pública. ¿Se entendió un poco esto? Un ejemplo que ustedes no tienen por qué acordarse, cuando fue el conflicto en el juzgado del Circuito del Sur de Nueva York, que estaba a cargo del juez Griesa, habrán oído hablar de él, ese conflicto se inicia hacia el 2007-2008, ¿sí? Entonces, los acreedores que no habían entrado en el canje se presentaban periódicamente, inicia una demanda contra nuestro país, y periódicamente se presentaban con recorte de diarios y decían, esto demuestra que hay mala fe en la Argentina, porque dicen que no tienen plata, pero compraron 3 aviones. Entonces el juez Griesa llamaba a los abogados nuestros, llamaba a los abogados de la otra parte, y lo que decía era, debemos ver si hay buena fe en los planteos. Argentina presentaba sus cosas y demostraba buena fe. Entonces el juez Griesa lo mantenía eso en stand-by. Y eso duró así hasta el año 2015, donde evidentemente el juez Griesa tomó la decisión de terminar con el problema y falló de la peor manera para nosotros. Quizá él interpretó, yo para mí equivocadamente, que la mala fe era muy grande, porque el fallo fue el peor que podíamos tener. Podría haber fallado de varias maneras para darnos un par de oportunidades, bueno, no liquidó. Después de haber hecho muchas
audiencias a lo largo de los años y decir, no, entiendo que Argentina está de buena fe y ustedes no tienen razón, en un momento nos bajó la cortina. Bien, esta es un poco mi interpretación de la cosa. Por eso, este principio me parece etéreo, es un principio que se demuestra con hechos. Y lo van a ver en todas las negociaciones y todos los planteos de nuevos acuerdos, etc. ¿Hay buena fe o hay mala fe? Este es un poco... La otra cuestión que van a ver siempre en los conflictos que tienen que ver con la deuda pública es la cuestión de la seguridad jurídica. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad jurídica? No alterar las normas bajo las cuales estuvieron firmados los contratos. Entonces, este punto también lo vamos a ver como un principio importante. Decir, bueno, los acreedores diciendo, no, Argentina cambia las reglas de juego, nosotros de nuestro lado, no, en realidad no era para usted, era para otro. Bueno, es un juego sobre la estabilidad de las normas jurídicas. Los otros principios van a ser los ligados a los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha firmado y que forman parte de la ley de la Constitución Nacional, ¿no? Todo ese conjunto de tratados que ustedes ya han visto en derecho constitucional que corresponden incorporarlos a la Constitución. Esos tratados nos obligan como país a utilizar la máxima disponibilidad de recursos para el cumplimiento de esos progresivos, de esos derechos. Bien, si el pago de la deuda pública involucra una masa de dólares, plata, etcétera, presupuestaria, que supera ampliamente lo que debe ir para el cumplimiento más o menos de estos convenios de derechos humanos, puede surgir un conflicto entre la seguridad jurídica, por un lado, de los contratos con respecto a los fines para los cuales ha sido creado todo Estado, que es el cumplimiento de esos derechos que hacen a la parte dogmática de la Constitución. Entonces, ahí se están dando cuenta cómo nos encontramos con muchas cuestiones conflictivas. Bueno, lo que dije, la cuestión del crédito de la nación. El otro principio es el principio de paridad de la condición de los acreedores, ¿no? Pars, ¿cómo se llama? Le voy a decir en latín, conditio creditorium, ¿no? Es decir, bueno, se supone que todos los acreedores están en una paridad, ¿sí? Si el país actúa con los diferentes acreedores de manera diferente, en realidad estamos violando ese principio. Deberíamos fundamentarlo mucho. Bueno, en el acuerdo que estamos firmando, por ejemplo, es muy interesante porque se optó por un mismo tratamiento entre los bonistas con ley argentina y los bonistas con ley extranjera. Todos tuvimos el mismo tratamiento. En el acuerdo anterior no fue así. A los bonistas argentinos les dieron pesos y a los bonistas extranjeros les dieron dólares. ¿Me comprenden? Esta fue una violación a ese pacto. Pero hay otra más, que es que a los organismos internacionales se les pagó puntualmente y al resto de los bonistas particulares no. ¿Está? O sea, una triple diferenciación, por no decir más, entre los diferentes acreedores. En este caso, esto se ha resguardado. Y ahora hay una negociación, en este caso después la vamos a ver, con el Fondo Monetario Internacional, que suponemos que no va a ser en el mismo sentido. Vamos a ver cómo termina. Pero después lo vamos a ver el martes con más, el martes o el viernes que viene con más propiedad. Bien, y está el tema que vimos de la confianza, ¿sí? La confianza es algo que en general no se puede medir, pero
como acá estamos en el reino de las finanzas, se mide a través de un índice que es fatalmente famoso para nosotros, que es la tasa de riesgo país. El riesgo conocido, índice de riesgo país. Y con esto voy a terminar por hoy. Ese riesgo país es un índice que se toma para una gran cantidad de países con respecto a un país benchmark, o sea, un país de referencia. Para nuestro territorio, o sea, Latinoamérica y alrededores, el país de referencia es Estados Unidos, ¿sí? Para los europeos es el euro, ¿sí? Para la zona de Europa y aledaños, entramos un poquito en Asia, Turquía, Israel, un poquitito nos metemos por ahí, es el euro, ¿sí? Para la zona japonesa es el yen, ¿eh? Para África entra también el dólar, ahí no sabemos bien cuál podría ser la moneda de referencia. Pero, ¿cómo se mide básicamente esto? Se mide de esta forma. Se toma el país de referencia y se ve en cuánto le cuesta endeudarse a 10 años. ¿Sí? Es decir, bueno, en Estados Unidos hoy la tasa de endeudamiento a 10 años es de 0,5% aproximadamente. ¿Sí? Se toma otro país para no ser, digamos, no herir nuestro orgullo. Tomemos Chile, Chile, amigos, Chile. ¿A cuánto se endeuda Chile a 10 años? 5%, es menos, pero para no hacernos mal a un viernes, 5%. Entonces se le resta a 5, 0,5, y eso da 4,5, ¿sí? Multiplicado por 100 nos va a dar 450 puntos básicos de riesgo país. Bien, nosotros estamos en 1300. Hagamos la cuenta. ¿Está? Ahora, ¿qué significa que estemos en 1400? No significa mucho. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir en este momento de los 700 puntos, 600 puntos, todo es lo mismo. ¿Me comprenden? Significa que nadie nos va a prestar o que no nos conviene tomar un préstamo. ¿Se entendió este concepto? Si vamos a tomar un préstamo a una tasa del 13% anual en dólares, seguramente terminarían todos en Comodoro Pi. No, nadie va a ir a hacer eso en este momento. ¿Se comprendió el concepto? Entonces, esta tasa de riesgo país, que yo voy a intentar profundizarla en el futuro, es una tasa que dice un poco algunas cosas, pero hay muchas que no las dice. Lo que dice es que nadie nos va a prestar, o que no nos conviene tomarlo, o que si lo tomamos vamos preso. Esto es lo que un poco dice en este momento. La tasa que vale es una tasa por debajo, repito, de los 700, 600 en este momento. Pero sí nos da una pauta de la credibilidad. Un poco lo que nos está diciendo es, somos poco creíbles en este momento, ¿sí? Quizá injustamente poco creíble. Creo que hay una exageración en toda esta tasa. Bien, con esto dejamos planteado el problema, y lo que vamos a hacer la vez que viene es mirar la ley regulatoria de toda deuda pública argentina, que es la ley de administración financiera a partir del artículo 56. Ahí va a regular cómo es que el país puede endeudarse, y después ese endeudamiento particular va a estar en leyes de cada endeudamiento o en el presupuesto directamente, ¿sí? Entonces vamos a analizar esa ley para después pasar a un endeudamiento de carne y hueso. ¿Está bien? Y lo analizaríamos. ¿Dudas, comentarios? Vamos con cuidado para que todos puedan entender y lleguemos todos a ser expertos en este tema. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios?
A ver si puedo... No, no me viene a Una dejar... consulta. El Sí, artículo, no me acuerdo que era, así 4 o 5, de la Ley de Concursos y Quiebras sobre acreedores extranjeros, ¿en qué juega con todo esto? O sea, bueno, ¿cómo? muy poco porque... Ah, qué pregunta, Magalí. Bueno, Magalí preguntó, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, perdón. en realidad, justo este momento es un momento muy particular para lo que usted preguntó. Ese artículo es un artículo para el sector privado, ¿sí? Importadores, exportadores, etc. Con esto lo dejaríamos como principio general. Pero, no quiero confundirlos, no quiero que se vayan confundidos a sus casas. Lo que va a suceder es que en algunas oportunidades, como nos está pasando en este momento, la deuda pública, la deuda privada externa es muy alta, ¿sí? Involucra que se vayan muchos dólares de nuestro país muy rápidamente. Entonces, esos artículos que usted nombró recién, ahora entran en juego. ¿Por qué? Porque el Banco Central hace 10 días, 15 días, tomó la decisión de decirle a los deudores privados de deuda extranjera que le va a garantizar el 40% de los dólares que necesitan, ¿sí? Con lo cual los está mandando indirectamente a esa norma, que usted comentó. Este es un problema de este momento, no debería haber sucedido, pero la gravedad de la situación nos está mandando por ese carril. Pero en general esto está dividido, ¿está? ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Bueno, si usted me viene a comprar dólares, se lo voy a vender al dólar oficial. Todo el otro 60%, consígalo, rompa el chanchito, vaya a sus amigos y consígalo por su lado, ¿sí? Y si no lo consigue, dígale que va a ir a la ley de concursos y que va a concursarse y va a pedir un concurso a acreedores para ver si le hacen una quita. ¿Se comprendió? Ahí Sí, tenemos el comprendo. link entre lo privado y lo público, lamentablemente en este caso. ¿Alguna duda? Pues nos metimos en un tema muy candente de este momento y no quiero ir ya para ahí porque si no nos vamos a perder, pero si se entendió me alegraría. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces nos vamos al fin de semana. Tengan un buen fin de semana, como siempre les digo, cuídense, tratemos de cuidar también a nuestros mayores, que son los que podemos llegar a contagiarlos después de cada salida, etcétera. Así que bueno, nada, tomemos las medidas de precaución. Nos vemos, buen fin de semana. No, gracias, Chao, profesor. profe, muchas gracias. Nos Muy vemos. claro, gracias. Gracias, bueno, se entendió, bien.